La plática se titula Evaluación automatizada e inteligente de la depresión mediante el habla, una revisión y un caso de uso. Sin más, le cedo la palabra al ponente. Muchas gracias. Ok, bueno, pues como nos mencionaron, el título de la presentación realmente, lo digo en inglés, Automate an Intelligence Assessment of Depression Using Speech, a Review and a Case of Use. Ok, primero vamos con algunos datos sobre depresión. En Estados Unidos, que es donde se hizo la investigación de este artículo, en 2019 se diagnosticó que el 25% de los adultos, el 18% de los adolescentes y el 13% de los niños padecen depresión. Y este problema se complica un poquito más cuando tomamos en cuenta que únicamente el 41% de los adultos recibe tratamiento en su momento. Y bueno, esto es un problema real porque los padecimientos mentales implican mayores costos que enfermedades como cardiovasculares o respiratorias y reciben menos recursos para el tratamiento. Por lo que necesitamos alternativas para que podamos encontrar más rápido diagnósticos y poder dar diagnósticos más rápidos y más certeros a la población. Por lo tanto, una de las vías que se ha encontrado para improvisar la salud, para mejorar, es utilizar el uso de sensores para detectar patrones. Es decir, por ejemplo, usar relojes inteligentes, cámaras, smartwatch, indicadores que nos ayuden a detectar ritmo cardíaco, presión, horas de sueño, entre otros. ¿Para qué queremos eso? Bueno, utilizando algoritmos de Machine Learning, podemos utilizar esos sensores para detectar, dar un prediagnóstico antes de que las personas siquiera lleguen a los servicios de salud y se les pueda indicar, por ejemplo, si vemos que el diagnóstico nos está indicando tal vez sedentarismo, bajas horas de sueño, entre otros, bueno, los dispositivos nos pueden ayudar para detectar, ok, tal vez sería bueno que vayas a revisarte, tal vez sería bueno que consultes, tal vez sería bueno que tomes en cuenta esto. En complementar historial clínico de los individuos, mismos casos. Como decíamos anteriormente, si se detecta, pues vas con el especialista y pues tienes tus indicadores que él maneja, pero aparte él con los dispositivos puede detectar, sabes que esta persona pues no se mueve de su casa, está sentada todo el día o no duerme o tiene ritmo de presión alto, todo eso lo pueden detectar y le pueden ayudar para complementar los diagnósticos. Y bueno, ayudar a monitorear durante la transición. Es decir, si ya se está dando un tratamiento y si, por ejemplo, uno de los principales síntomas que está teniendo de depresión o de enfermedades mentales es, vamos a regresar a falta de sueño, y se ve que tiene una recaída, bueno, al momento puede identificar qué está pasando y por lo tanto dar un tratamiento adecuado cuando estén realizándose los síntomas. Bueno, pero en este caso vamos a hablar de cómo se detecta con el audio. ¿Y por qué el audio? ¿Y por qué el habla, mejor dicho? Estos indicadores tienen muchas ventajas sobre otros. ¿Por qué? Porque es difícil esconder los síntomas. Uno cuando habla con frecuencia no está pensando, voy a ocultar que me siento mal, voy a ocultar que estoy nervioso, se nota. Y, por ejemplo, también puede expresar contenido a través de la lingüística. Es decir, el tipo de palabras que usamos a veces para expresar una idea, inconscientemente a veces estamos dando más detalles de la idea que queremos expresar. Cómo elegimos las palabras que estamos usando puede afectar inclusive en las ideas inconscientes que tenemos y la información inconsciente que sabemos. Entonces, eso igual nos da un indicador. Y bueno, las variaciones de sonido y del habla indirectamente reflejan reflejos neuronales, lo cual pues también nos ayuda para detectar padecimientos mentales. Ok, bueno, ¿cómo se hizo este artículo, esta investigación? Se revisaron artículos que van del 2009 al 2019, relativos al habla y a la depresión. ¿Qué se incluyó? Se incluyeron casos de estudio, artículos donde no había un diagnóstico de depresión, artículos con diagnóstico de depresión, perdón, y artículos con un grupo de control o, en su defecto, con una autoevaluación del caso. Ay, perdón. Ok, ¿cómo se detectaron estos artículos o cómo se seleccionaron? Pues se tenían dos grupos de palabras, digamos, una palabra relacionada con el habla y una palabra relacionada con la depresión. En el caso de la palabra relacionada con depresión, se buscaron los grupos que tuvieran las palabras depression, depressed o depressive. Y en el caso del habla, se utilizaron las palabras acoustic, acoustical, speech, voice, vocal, audio, pitch, prosodical o vowel. Y con estas palabras se tenían los dos grupos, se hicieron las mezclas y se obtuvieron los siguientes resultados.
Encontramos 63 artículos relacionados que relacionan el habla con la depresión, de los cuales en promedio tenían 123 casos cada artículo, con un rango de datos que iba de 11 a 1.688 personas, poblaciones, de los cuales en el 38% de los artículos, es decir, en 24, había un diagnóstico clínico y el 87% de los artículos, es decir, 55, trataban de usar un modelo predictivo para encontrar resultados. Y aquí es donde viene la parte interesante de lo que se pudo encontrar y, bueno, los resultados que tenemos, pero más bien la discusión de cómo podemos mejorar o qué problemas se encontraron. Empezando por el primero, que muchos de estos audios servían más para detectar síntomas que problemas acorde. Es decir, el audio nos estaba dando como resultados los problemas, los síntomas de los pacientes, no necesariamente el padecimiento mental que padecían. Entonces, ahí es una consideración. Igual confusión con los grupos de control, es decir, variables como la edad, variables como la lengua materna, variables como algunos padecimientos respiratorios, por ejemplo, pudieran afectar directamente en la calidad de la información que estaba ingresando. Y bueno, no se tenían tan en consideración en la mayoría de los estudios. Y uno igual muy importante que me gustó es el autoevaluaciones, no necesariamente reflejan historial clínico. Obviamente se hacen autoevaluaciones porque, como ejemplo, un estudio tenía más de 1,000 participantes, por lo que realizar una evaluación clínica cada uno, bueno, los costos, tanto en costos como en tiempo, serían altísimos, por lo que se optó mejor por autoevaluaciones, pero pues eso implica que pueden haber falsos negativos o falsos positivos, por lo mismo de que la herramienta realmente es una herramienta de prediagnóstico más que una herramienta de diagnóstico final. Otro problema que había es el uso de uno o más micrófonos. Este es muy interesante porque cuando se usaron varios micrófonos, es decir, cada quien se graba desde su casa o desde donde le dé la gana, se podía interferir ruidos como si alguien más hablaba, se podía interferir ruidos como una señal, como los micrófonos diferentes están grabando el audio. Entonces, todas esas variables, pues realmente sí nos afectan a la hora de evaluar nuestro modelo. Y el caso contrario, si solo usábamos un micrófono, aquí el problema lo teníamos al revés. Al estar en un grupo de control, las personas no necesariamente se sentían plenas o en confianza de hablar como corresponden, lo cual pues también señala otros problemas que pueden sesgar nuestro modelo. Y la privacidad de la información. Al tratar datos de salud mental, pero sigue siendo salud, tenemos que tener mucho cuidado con la calidad con la que se van a manejar los datos. Es decir, yo no puedo compartir los datos de alguien que está padeciendo un problema o está en algún tratamiento, ya que pues son datos confidenciales y hay que tratarlos como tales. Este mismo artículo nos señalaba una guía de cómo deberíamos de ir trabajando nuestro modelo de Machine Learning a medida que se esté teniendo, empezando por el preprocesamiento. Quiero ver si eso funciona. Sí. Genial. Preprocesamiento, es decir, cuando lleguen los datos, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer alguna limpieza, como bien nos enseñaron los compañeros de las dos exposiciones anteriores, ¿qué limpiezas de información se van a trabajar y cuáles? Después, muy importante, extraer las características, es decir, que depende el artículo y cómo se use, la velocidad del habla, cuántas palabras se usan, en qué palabras, todo ese tipo de información se puede extraer para mejorar nuestro modelo. Seleccionar los hiperparámetros que mejor se ajusten al modelo que vamos a usar. Eso pues no hay mucho que decir, seleccionarlos con alguna herramienta obviamente. Hacer permutaciones estadísticas, es decir, aunque veamos que un modelo ya nos funcionó bien bajo cierta combinación de variables, siempre es bueno hacer permutación de pasar algunos modelos del entrenamiento a los resultados del resultado del entrenamiento, simplemente para ver si el modelo es bueno o si, vaya, tuvimos una suerte de que hubo uno que coincidió, pero entonces esa permutación nos permite ver qué tan fiable es el modelo a pesar de el nivel de data que le está entrando. Muy importante, reportar múltiples métricas y considerar clases imbalanceadas. Es decir, aquí vamos a usar varios tipos, no tener solo una métrica que nos dé el resultado como puede ser la precisión. Aquí es importante considerar varios tipos de variables de precisión de error cuadrático medio, por ejemplo, error absoluto medio, R cuadrada, precision, accuracy. Todo ese tipo de variables es muy importante considerarlas. Y finalmente, siempre es muy importante, al final de todo,
publicar el data y el código que se usó para generar estos modelos. Esto nos va a permitir pasarlo a otros investigadores u otras personas que les permita ir mejorando el modelo o ir mejorando la información para tener modelos en un futuro más certeros. Y bueno, para hacer este tipo de estudios, las otras consideraciones que tienen a futuro es las limitantes que se tuvieron acá, como les dije en un principio. Aquí se utilizó un grupo de palabras para hacer las búsquedas de la información. Por lo tanto, podía haber una gran variedad de artículos que se están quedando afuera. Por ejemplo, si alguien hubiera usado esa misma información, pero en español o en francés, pues sin usar las palabras en inglés, hubiera quedado fuera este artículo y no lo hubiéramos podido encontrar. Generalización, casi todos los modelos, más bien todos los modelos que se usaron y se checaron, todos los resultados eran de grupos en particular de población. No había ningún estudio que hiciera un estudio completo contemplando personas de distintas latitudes, con distintas edades, con distintas comorbilidades. Realmente todas se limitaban a grupos determinados de población. Y bueno, eso nos permite no tener modelos generalizados que nos permitan tener un mejor modelo que nos permita entender a la población en general. No habían estudios longitudinales. Todos los estudios eran transversales. Se tomaron únicamente los estudios al momento. No se vio ninguna evolución de qué pasó con esas personas en 5, en 10 años, ni siquiera en 2 años. Entonces también es importante contemplar ese tipo de estudios para ver cómo fue la evolución una vez que se detectó, se les dio tratamiento, se les dio seguimiento o qué pasó. Y el riesgo tecnológico. Como se mencionó, este tipo de herramientas son herramientas de prediagnóstico. Entonces, una vez que se generen, sirven para facilitarle a los especialistas encontrar soluciones o canalizar especialistas. No se deben de tomar como herramientas certeras de si esto señaló a alguien como depresión, darlo por sentado, porque podríamos caer en un falso positivo. Entonces, es un riesgo igual de este tipo de herramientas, tener cuidado de cómo se van a usar. Ok, bueno, el caso de estudio que se realizó, pues aquí se aplicó a los estudiantes de sistemas, se les aplicó los cuestionarios PHQ-9, CRSD, el CESD y el BEC. Todo esto para conocer un indicador que tengamos de depresión. Con estos resultados se normalizaron 0-100 y posteriormente se promediaron resultados. Ay, se me pasó. Con esta información tuvimos 132 evaluaciones, que aquí es donde empieza lo bueno, con un rango de valores que van de 7 a 89, una media de 23, y bueno, yo quise calcular la kurtosis porque estaba súper sesgado a la derecha de 0.007, y bueno, ya es los resultados que se vienen un poquito abajo también, ¿no? El 47.8%, es decir, 63 de los 132 muestrados, tuvieron una calificación por debajo de 20, quiere decir que parece una buena salud mental. Sin embargo, del otro lado podemos ver que hay 6, es decir, 4.5, que tienen una calificación por arriba de 60, es decir, que posiblemente requieran una asesoría, una ayuda o ser canalizados con gente profesional de la salud para poder dar un tratamiento y un diagnóstico posteriormente. Ya que se tuvo el cuestionario con los resultados que les mostré, también capturamos un fragmento de audio, que fue el de 100 años de soledad de García Márquez, para tener un fragmento del audio de las personas. Con este fragmento y con los resultados anteriores, dividimos a las personas en 3 grupos. Los que están por el 25% abajo de las calificaciones, es decir, los que tienen una calificación de 8 o menor. Un grupo central que son los que van del 25 al 75% de la población. Y un tercer grupo que son los que tienen una calificación por arriba del 75%, es decir, los que tienen una calificación mayor a 40. Con estos 3 grupos, tomamos al primer grupo como el grupo que no tenía depresión y al tercer grupo como un grupo con depresión para poder entrenar al modelo. El grupo intermedio, con fines de entrenamiento, fue eliminado de la muestra para poder trabajar con estos 2. Y bueno, todavía estamos trabajando en determinar cuál es la mejor manera de ingresar los datos a este modelo y cómo mejorarlo. Pues ahorita todavía estamos en esa elaboración de qué limpiezas hacer. No sabemos si meter los datos directos, un fragmento de audio, qué fragmento de audio, si metemos el espectrograma, un fragmento, qué limpiezas tener. Y pues todavía estamos encontrando una manera de mejorarlo. Actualmente únicamente tenemos una precisión del 65%,
pero pues esperemos pronto dar mejores resultados. Y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si de este lado tenemos preguntas. Vía chat. Ok, muchísimas gracias. A nombre del comité organizador ICAIM 2023, le agradecemos al ingeniero Esteban Pacheco Novelo por su interesante plática y en unos días estará llegando su certificado vía correo electrónico. Muchas gracias, fuerte aplauso.